¿Quién fue el apóstol Pablo? Una descripción del apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles, según el texto bíblico. Pablo, su principio. Su nombre judío era Saulo, del hebreo Shaul, del griego Saulus. Recuerde que la mayoría de los judíos en los días de Pablo tenían dos nombres, uno judío y uno romano. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, Hechos 13:9. El nombre judío de Pablo era Saulo, tal vez en honor del antiguo primer rey de Israel, quien como Pablo también era de la tribu de Benjamín y se llamaba Saulo, en castellano Saúl. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Romanos 11:1. Su nombre romano, en la forma griega, era Pablo, Paulus. Significaba pequeño. En sus epístolas, llamadas también cartas, el apóstol siempre se llama a sí mismo Pablo. No se conoce el año exacto de su nacimiento, aunque se supone que tuvo lugar en una fecha muy cercana a la del nacimiento de Jesús, porque cuando Esteban fue apedreado en el año 35 después de Cristo aproximadamente, se dice que Pablo, Saulo, era un joven, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Hechos 7:58. Pablo era ciudadano romano, pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Hechos 22:25. Lugar de nacimiento de Pablo. Pablo nació en Tarso, ciudad de la provincia romana de Cilicia, Asia Menor, lo que hoy se conoce como Turquía. Tarso era un centro importante de cultura y comercio. Entonces dijo Pablo: yo de cierto soy un hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Hechos 21:39. Pablo nació en Tarso, pero creció en Jerusalén, como él lo declaraba. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos. Hechos 26:4. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Hechos 22:3. La ciudad de Tarso quedaba en el Asia Menor, en lo que hoy es Turquía, y en tiempos del Imperio Romano vino a ser capital de Cilicia. En el año 59 a.C. fue gobernador de Tarso el renombrado Cicerón, considerado uno de los más grandes filósofos, escritores y oradores de Roma. La razón de cómo la familia de Pablo llegó a Tarso es desconocida. Los jóvenes judíos aprendían una profesión y Saulo también lo hizo. Se dedicó al aprendizaje de fabricación de tiendas,
según nos dice Hechos 18, 1 al 3. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. La insistencia de los judíos por la observancia de la ley de Dios era la que les traía problemas al enfrentarse ésta con el gobierno y las costumbres romanas. Por ejemplo, los judíos se negaban a presentar culto al emperador, pues muchos de estos emperadores se creían Dios o que eran descendientes de los dioses y exigían ser adorados como a un dios, trabajar en el día de reposo y participar en la milicia, entre otras, lo que les traía como consecuencia ser maltratados, perseguidos y encarcelados. Al ser descendiente de una familia judía, sus padres lo enviaron de joven a estudiar en Jerusalén. Se desarrolló en la observancia de la ley de Dios y de las costumbres judías. Así como los judíos que se habían dispersado por todo el Imperio Romano eran judíos celosos de su religión y de sus tradiciones, Pablo no vendría a ser la excepción. Pablo dice: y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Gálatas 1:4. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Filipenses 3, 5 y 6. Pablo, que había sido criado en Jerusalén, a donde tuvo que llegar muy joven, recibió una educación que lo arraigó profundamente en las tradiciones del fariseísmo. Fue instruido en el conocimiento preciso de la ley de sus padres. Su maestro fue uno de los más célebres rabinos de su época, Gamaliel. Esto lo podemos leer en Hechos 22:3, donde Pablo dice: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso, de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Gamaliel era un doctor de la ley, fariseo, venerado de todo el pueblo. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Hechos 5:34. Cuando se dice que Gamaliel es doctor de la ley, lo que se quiere decir es que esta persona es erudita o de excelente conocimiento en lo referente a la ley mosaica. Hasta aquí, y antes de ver a Saulo aparecer como el que da consentimiento para apedrear a Esteban, y de ahí pasar a ser un acérrimo perseguidor de la naciente iglesia, hemos visto que Saulo, que también es Pablo, era ciudadano romano, comerciante, culto, religioso, fariseo, muy instruido en la ley, y todo esto lo hacía sentirse orgulloso de sí mismo.